El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de las campanas de la Catedral de Granada: eres una vergüenza para esta familia, Andrea. Una aberración que manchará nuestro nombre para siempre. Sus palabras me golpearon como un viento del siroco seco y abrasador, mientras yo, con solo 18 años, me derrumbaba en el suelo de la cocina de nuestra casa en el Albaicín, las tejas árabes del techo girando en un torbellino de lágrimas. En ese instante supe que el amor que acababa de confesar, ese sentimiento puro y confuso por mi mejor amiga del instituto, no solo rompería mi corazón, sino que destrozaría el frágil tapiz de mi vida familiar. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido que parecía el lamento de un olivo centenario, y allí estaba ella, mi abuela Carmen, con su bastón de madera de olivo tallado a mano, los ojos azules como el cielo de Sierra Nevada en invierno, y una voz que cortaba el aire como una navaja gitana. «Basta ya, hija mía. Esta niña es sangre de mi sangre, y si no la queréis, yo la acogeré en mi regazo como a una hija perdida en las cuevas de Sacromonte». Mi madre se quedó petrificada, el rostro pálido como la cal de las paredes blancas, y yo, entre sollozos, alcé la vista hacia mi abuela, quien extendió su mano arrugada pero firme, un faro en la tormenta de rechazo que acababa de engullirme. Desde ese día, mi mundo se dividió como el darro que serpentea bajo los puentes de Granada: de un lado, el abismo de la familia que me repudió, viéndome como una mancha en el escudo de honor andaluz que tanto veneraban; del otro, el refugio cálido de la casa de mi abuela en las faldas de la Alhambra, donde las bugambillas trepaban por las rejas como venas de púrpura viva. Abuela Carmen no era como los demás. Nacida en los años de la posguerra, había visto cómo el franquismo aplastaba sueños y amores prohibidos en las sombras de las tabernas flamencas. El corazón no entiende de leyes ni de prejuicios, mi niña, me decía mientras me servía un tazón de chocolate espeso con churros crujientes, sentadas en el patio empedrado donde el agua de la fuente murmuraba secretos antiguos. En Granada, donde los moros y los cristianos se amaron en silencio bajo la luna, ¿quién soy yo para juzgar tu alma? Yo, Andrea, hija única de un linaje de tenderos devotos que vendían aceite de oliva y jamón serrano en el mercado de San Agustín, había crecido entre el aroma del romero y las procesiones de Semana Santa, donde las vírgenes de mantilla negra desfilaban con ojos de pena que ahora reflejaban los míos. Mi confesión había sido un susurro torpe en una noche de verano, cuando el calor hacía que las calles del Albaicín parecieran un horno de azulejos. Mi amiga, esa chica de ojos risueños que compartía conmigo los bancos del Instituto Reyes Católicos, me había besado bajo un naranjo en el Carmen de los Mártires. Fue un beso inocente, tembloroso, como el primer sorbo de gazpacho en un día de canícula. Pero cuando se lo conté a mi madre, esperando comprensión, solo hallé un muro de silencio roto por el trueno de su ira. Padre ni siquiera levantó la vista del periódico, su bigote gris se contrajo en una mueca de disgusto, y murmuró algo sobre la decadencia de la juventud influida por esas modas extranjeras. Mis tíos, con sus misas dominicales y sus rosarios interminables, me miraron como si fuera una hereje en la Inquisición renacida. Solo abuela Carmen, con su vitalidad de 70 años que desafiaba las arrugas de su rostro como surcos en un campo fértil, me salvó. Me llevó a su casa esa misma noche en un taxi que serpenteaba por las cuestas empinadas, pasando por el mirador de San Nicolás donde la Alhambra se erguía como una promesa de redención. Aquí estarás a salvo, Andrea. Esta es tu casa ahora, y yo tu escudo contra el mundo que no entiende. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones, como el viento que azota las peñas de la Sierra Nevada en invierno. Dormía en la habitación que había sido de mi madre en su juventud, con las paredes pintadas de azul celeste y un balcón que daba a los jardines del Generalife, donde los cipreses susurraban al amanecer. Abuela me enseñó a cocinar paella valenciana con un toque granadino de azafrán y piñones, y mientras removíamos el arroz en la paellera de hierro, me contaba historias de amores imposibles, la de una prima suya que se fugó con una bailaora en los años 50, o la de un poeta que escribía versos para un amor que nunca se atrevió a nombrar. El amor verdadero, mi niña, es como el vino de Málaga, se envejece en la oscuridad, pero sale dulce y fuerte, me decía, y sus palabras me envolvían como una manta de lana en las noches frías. Pero el rechazo de mi familia no era un peso fácil de llevar. Las cartas de mi madre llegaban como puñales envueltos en papel perfumado: vuelve cuando hayas expulsado ese demonio de ti, o no vuelvas nunca. Mis primos, con quienes había jugado a las tabas en las plazas empedradas, me evitaban en las fiestas patronales, susurrando a mis espaldas como el rumor de las fuentes en el Paseo de los Tristes. Yo me sentía como una exiliada en mi propia tierra,
una andaluza sin raíces en el suelo que me vio nacer. Abuela lo notaba en mis ojos enrojecidos, en las noches en que me despertaba sudando, soñando con el rostro contorsionado de mi madre. Llora, Andrea, llora todo lo que necesites. Las lágrimas son el río que limpia el alma, como el Guadalquivir que arrastra las penas al mar. Poco a poco comencé a reconstruirme en ese santuario granadino. Inscribí en la Universidad de Granada, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde las aulas olían a libros antiguos y a incienso de las capillas cercanas. Estudiaba literatura española, devorando a Lorca y su romancero gitano, que hablaba de amores truncados y pasiones que ardían como fuego en las cuevas de Sacromonte. Allí, en las bibliotecas con techos de madera tallada, empecé a encontrar ecos de mi propia voz. Pero el aislamiento era un compañero fiel, evitaba las miradas, caminaba con la cabeza gacha por las calles del Realejo, donde los artistas callejeros tocaban guitarras que lloraban flamenco. Fue en una de esas tardes de otoño cuando las hojas de los plátanos amarilleaban como páginas de un libro olvidado, cuando la conocí. Raquel. Estaba en la Plaza Beiber Rambla, vendiendo postales artesanales con ilustraciones de la Alhambra bajo la lluvia, su cabello negro corto y rizado enmarcando un rostro de facciones afiladas, como tallado por un escultor renacentista. Tenía 23 años, ojos oscuros que brillaban con la intensidad de las estrellas sobre el Sacromonte, y una sonrisa que desarmaba como el primer acorde de un cante hondo. «Oye, tú. ¿Quieres una postal que capture el alma de Granada?», me gritó desde su puesto, y yo, con el corazón latiendo como un tambor en una procesión, me acerqué atraída por esa energía vital que parecía desafiar la melancolía que me envolvía. Hablamos durante horas sentadas en un banco bajo los arcos mudéjar, compartiendo un bocadillo de tortilla de patatas y anécdotas de la ciudad. Ella era de Málaga, pero había llegado a Granada huyendo de un novio posesivo y buscando inspiración para sus dibujos. «La Alhambra me llama como una amante celosa», dijo riendo, y en ese momento, algo en mí se agitó, un aleteo tímido como el de una mariposa en el jardín de los leones. No le conté nada de mi secreto esa tarde, solo escuché su risa, que resonaba como el eco de las campanas de la Basílica del Pilar. Pero al despedirnos con un roce accidental de manos que me dejó la piel ardiendo, supe que mi exilio emocional acababa de encontrar un posible fin. Los días siguientes fueron un baile de encuentros casuales que no lo eran tanto. La veía en el mercado de la Alcaicería, comprando hilos de colores para sus bordados, o en las tertulias poéticas del centro artístico, donde recitaba versos de Alberti con una pasión que hacía vibrar el aire. Yo, cobarde aún, guardaba mi verdad como un tesoro enterrado en las entrañas de la colina de la Sabica. Abuela Carmen lo notaba, sus ojos sagaces captaban el rubor en mis mejillas cuando mencionaba a Raquel. «Sigue tu corazón, Andrea. No dejes que el miedo te robe la luz», me aconsejaba mientras tejíamos cestas de esparto en el patio, el sol filtrándose a través de las hojas de la parra. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Una mañana de noviembre, lluviosa como las lágrimas de un saeta en Semana Santa, recibí una llamada de mi tía Remedios. «Tu abuela está enferma, Andrea. Ven, antes de que sea tarde. Y trae tu arrepentimiento si es que queda algo de la niña que conocíamos». El pánico me invadió como una riada del genil. Corrí a la casa de abuela, encontrándola en la cama, pálida pero serena, con un crucifijo de plata en la mano y una sonrisa que desmentía el agotamiento de su cuerpo. «No temas, mi amor. Solo es un resfriado traicionero. Siéntate, cuéntame de esa chica que te hace sonreír como el sol de la costa tropical». Le hablé de Raquel, de sus ojos que parecían pozos de medianoche, de cómo su presencia hacía que Granada pareciera menos gris. Abuela rió suavemente, tosiendo un poco. «Invítala a cenar. Quiero conocer a la que te ha devuelto el color a las mejillas». Obedecí, temblando como una hoja en el viento de la Guadix. Esa noche, bajo las luces tenues de las velas en el comedor de abuela, con paredes adornadas de azulejos sevillanos y el aroma de gazpacho manchego flotando en el aire, Raquel llegó con un ramo de claveles rojos, su falda floreada ondeando como una bandera de libertad. Abuela la abrazó como a una hija perdida, y mientras compartíamos el cochinillo asado, las risas llenaron la casa por primera vez en meses. Fue el comienzo de algo frágil pero hermoso, como un jarrón de Murano en una estantería andaluza. Raquel y yo paseábamos por los senderos del Albaicín al atardecer, mano a mano en secreto, besándonos en los rincones ocultos de los Carmenes donde nadie nos veía. Ella me contaba de su infancia en las playas de la Axarquía,
de cómo el mar le había enseñado a ser libre, y yo, poco a poco, dejaba caer las barreras. Te quiero, Andrea, me susurró una noche en el mirador de San Miguel Alto, con la Alhambra iluminada como un sueño de Alá. Y yo, con el corazón en la garganta, respondí, y yo a ti, más que a esta ciudad que me ha salvado. Pero la felicidad en Granada es siempre precaria, como un equilibrio en las cuerdas flojas de un espectáculo de zambra. Mi familia no había olvidado, acechaban como sombras en las procesiones nocturnas. Y abuela, mi único baluarte, empezaba a flaquear bajo el peso de los años y la enfermedad que se insinuaba como una niebla en el valle del Lecrín. La tos de abuela se convirtió en un ritmo constante como el taconeo de una bailarina en el tablao del Sacromonte, pero cada vez más débil, más entrecortado. Los médicos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves hablaban en susurros de neumonía recurrente, de un corazón cansado por décadas de trabajo en los olivares de la Vega. Yo pasaba las tardes a su lado, leyendo en voz alta pasajes de Bodas de Sangre de Lorca, donde las pasiones prohibidas terminaban en tragedia, y ella asentía, sus ojos brillando con una sabiduría que trascendía el dolor. La vida es un duende, Andrea. Baila con él mientras puedas, pero no temas el final del cante. Raquel se convirtió en mi ancla en esas semanas grises. Venía todos los días después de sus clases en la Escuela de Artes Aplicadas, trayendo dibujos de la Alhambra que había esbozado con carboncillo, capturando la melancolía de sus arcos nazaríes bajo la lluvia. Nos sentábamos en el patio con abuela recostada en su mecedora de mimbre, y hablábamos de todo y de nada, de las ferias de abril que llenaban las calles de luces y olores a churros, de los sueños que teníamos para un futuro donde el amor no fuera un secreto. Quiero llevarte a Málaga a caminar por las playas al amanecer, me decía Raquel, entrelazando sus dedos con los míos bajo la mesa, y abuela fingía no ver, pero su sonrisa era un permiso silencioso. Sin embargo, el secreto que guardaba como un puñal en el pecho empezaba a pesarme. No le había contado a Raquel toda la verdad sobre mi familia, solo fragmentos, un divorcio amargo, un rechazo vago. Temía que supiera de la vergüenza que me habían tatuado en el alma, que viera en mí no a la mujer apasionada que besaba en las sombras, sino a la niña rota que aún lloraba por las noches. Eres valiente, Andrea, me decía ella, trazando círculos en mi espalda con sus uñas cortas pintadas de rojo granate. Has sobrevivido a Granada, que devora a los débiles. Pero en el fondo, yo sabía que mi valentía era prestada, un manto tejido por las manos de abuela. El conflicto estalló como un petardo en la noche de San Juan. Mi madre apareció un domingo por la mañana, sin avisar, con mi tía Remedios a su lado, ambas envueltas en mantones negros como viudas en duelo. Golpearon la puerta con furia, y cuando las abrí, el rostro de mi madre era una máscara de reproche, los labios apretados como las grietas en la tierra seca de la Vega. Hemos venido a verte, Andrea. A ver si esta influencia perversa te ha consumido del todo. Abuela, desde su sillón en la sala, alzó la voz con la fuerza de un vendaval: entrad con respeto o no entréis. Esta es mi casa, y aquí el amor no se juzga. La tensión era palpable como el humo de un incienso en una iglesia barroca. Se sentaron rígidas en el sofá de terciopelo verde, rechazando el café que les ofrecí, mientras abuela me apretaba la mano bajo la mesa. Mi madre habló primero con esa voz que siempre había usado para regañarme por romper un plato o llegar tarde de la catequesis. Tu abuela te ha mimado demasiado, Andrea. Es hora de que vuelvas a casa, que te cures de esta confusión. Hay un terapeuta en Sevilla, un hombre de Dios, que ayuda a chicas como tú. La palabra confusión me dolió como un latigazo y vi a mi tía asentir, sus ojos pequeños brillando con una piedad falsa. Chicas como yo, respondí, mi voz temblando pero firme, como el primer verso de un poema recitado en público. Mujeres que aman a otras mujeres, madre. No es una enfermedad, es mi verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la tos ahogada de abuela. Mi madre se levantó, el rostro enrojecido como las paredes de la Alhambra al atardecer. Estás perdida. ¿Y tú, madre, cómo pudiste alentarla? Eres responsable de esta ruina. Abuela se incorporó lentamente, su bastón golpeando el suelo como un martillo en una fragua. Yo soy responsable de amar sin condiciones, hija. Y si eso es ruina, que Dios me la conceda eterna. Andrea es mi heredera, en sangre y en espíritu. Fuera de aquí, antes de que os eche con mis propias manos. Se fueron como un torbellino,
dejando tras de sí un rastro de palabras amargas que se clavaron en mi pecho. Esa noche Raquel vino a consolarme y por primera vez le conté todo, el beso que lo inició, el rechazo que me exilió, el amor de abuela que me salvó. Lloré en sus brazos y ella me meció como a una niña, susurrando, «No estás sola, amor. Yo soy tu familia ahora». Nos besamos con una ternura desesperada en el balcón, bajo la luna que bañaba la Alhambra en plata, y por un momento, el mundo pareció un lugar donde el amor podía ganar. Pero las sombras se alargaban. Abuela empeoró rápidamente y los médicos hablaron de semanas, no meses. Pasábamos las tardes en su habitación, con las cortinas corridas para que la luz del mediodía no la molestara, y ella nos contaba cuentos de su juventud, cómo había bailado flamenco en las cuevas hasta el amanecer, cómo había amado a un hombre que se fue a la guerra y nunca volvió. El amor, sea cual sea, deja huellas eternas, decía, y sus ojos se posaban en Raquel con aprobación. Una noche, cuando la fiebre la había dejado exhausta, me llamó a solas. «Andrea, mi niña, escucha. Tengo un testamento. Todo lo que tengo, esta casa, los olivares en La Vega, el dinero ahorrado de años vendiendo miel y aceite, es tuyo. Pero hay una condición, úsalo para vivir libre, no para esconderte. Y prométeme que amarás sin miedo». Asentí, las lágrimas cayendo como lluvia en el Guadalquivir, y juré sobre su mano fría. No le dije nada de la condición. Abuela era astuta, había consultado con un notario en el centro, un viejo amigo de las procesiones. El documento estaba guardado en un cajón secreto de su escritorio, sellado con cera roja como un edicto real. «Tu familia querrá reclamarlo todo», murmuró. «Ellos ven el dinero como su derecho, no como mi voluntad. Pero yo te elijo a ti, porque tú eres el futuro que merezco dejar». Los días se volvieron un borrón de visitas al hospital, de infusiones y monitores que pitaban como grillos en la Alpujarra. Raquel y yo nos turnábamos durmiendo en sillas incómodas, compartiendo cafés amargos en la cafetería donde las enfermeras hablaban en andaluz cantarín. En una de esas noches exhaustas, nos escapamos al Paseo de los Tristes, caminando junto al río Darro que reflejaba las luces de los bares de tapas. «Si abuela se va, ¿qué haremos?», le pregunté, la voz quebrada. Raquel me detuvo bajo un puente, su rostro iluminado por un farol. «Vivir, Andrea. Juntas. Construiremos nuestra propia Granada, sin secretos ni miedos». Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, tenía otros planes. Una mañana, mientras abuela dormía plácidamente después de una noche tranquila, mi madre irrumpió en la habitación con un abogado a cuestas, un hombre flaco con gafas de montura metálica y un maletín de cuero gastado. «Hemos venido a discutir el patrimonio familiar», anunció mi madre, ignorando mi presencia. «Madre, firma esto, una donación equitativa a todos tus hijos. No puedes desheredarnos por caprichos». Abuela abrió los ojos, débiles pero fieros. «No es capricho, es justicia. Andrea es mi única heredera. El notario lo sabe». El abogado desplegó papeles, hablando de leyes sucesorias, de derechos de los hijos legítimos, de cómo un testamento podía impugnarse por influencia indebida. Mi corazón se aceleró, abuela estaba demasiado débil para pelear. «Fuera», grité interponiéndome. «Esto es acoso. Llamaré a la policía». Mi madre me miró con desprecio. «Tú, la causa de todo esto. Has envenenado su mente con tus vicios». Raquel, que acababa de llegar, se plantó a mi lado, su voz un trueno. «Señora, el amor no envenena. El odio sí. Salgan, o lo lamentarán». Se fueron, pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa tarde abuela me tomó la mano. «No temas, mi niña. Mi dinero está protegido. Lo puse a tu nombre hace meses, en un fideicomiso. Ellos no podrán tocarlo». Exhalé aliviada, pero el veneno de sus palabras se filtraba en mi alma. ¿Y si abuela no resistía? ¿Y si mi amor por Raquel era visto como la causa de todo? La muerte llegó como un susurro en la noche del 15 de diciembre, bajo una nevada inusual que cubría Granada de un manto blanco como el luto. Abuela se fue en paz, con mi mano en la suya y Raquel cantando una nana malagueña a media voz. El funeral fue en la iglesia de San Salvador con el albaicín envuelto en niebla, y solo unos pocos vinieron,
vecinos del Carmen, amigos de las tertulias flamencas, y Raquel, que me sostuvo cuando las piernas me flaquearon ante el ataúd de madera de cedro. Mi familia llegó tarde con rostros de piedra, y mi madre murmuró oraciones que sonaban a acusación. Que Dios la perdone por este error, dijo al salir, y yo, con el corazón hecho trizas, solo pude susurrar: el error fue tuyo, madre. No de ella. Los días siguientes fueron un laberinto de trámites, como las callejuelas del Realejo. El notario confirmó el testamento, la casa, los olivares, una suma considerable ahorrada en el banco, suficiente para una vida modesta pero digna, todo mío. Mi familia lo impugnó de inmediato, alegando demencia senil, influencia mía. Ella estaba en sus cabales, protesté en la audiencia preliminar, en un juzgado del centro con techos altos y retratos de jueces severos. Raquel testificó a mi lado, su voz firme como el roble de la sierra. Carmen era lúcida, amorosa. Amaba a Andrea por quien era. Pero el juicio se prolongó, meses de cartas y audiencias que me drenaban como el sol de agosto seca los ríos. Mi madre me bombardeaba con mensajes: vuelve a la razón, o perderás todo. Y en el fondo una parte de mí dudaba. ¿Y si cedía? ¿Y si fingía ser quien no era por la paz? Raquel lo sentía, nuestras noches se llenaban de discusiones susurradas en la cama de abuela, ahora mi cama. No cedas, Andrea. Esto es por ella, por nosotras. Pero el cansancio me hacía flaquear, y una noche, en un arrebato de pánico, le confesé: tengo miedo de perderte si pierdo todo. Sus ojos se nublaron, y por primera vez vi grietas en su armadura. El miedo ya nos está separando, dijo, y se fue a su piso en el Zaidín, dejando un silencio que dolía más que cualquier rechazo. El invierno en Granada se volvió eterno, con nieves que cubrían los tejados de pizarra y vientos que aullaban como almas en pena por los barrancos de la Chana. La casa de abuela, antes un refugio de risas y aromas a jazmín, se sentía como una tumba abierta, con sus muebles cubiertos de polvo y las fotos en las paredes mirándome con ojos acusadores. El juicio avanzaba como un río crecido. Testigos de la familia declaraban que abuela había cambiado en sus últimos años, influida por la nieta rebelde, decían, y un perito médico dudaba de su lucidez basándose en informes ambiguos. Yo pasaba horas en la biblioteca de la universidad, investigando leyes sucesorias, rodeada de tomos polvorientos que olían a tinta y a historia olvidada. Raquel y yo nos veíamos a ratos, en cafés del Campo del Príncipe, donde el humo de los cigarros se mezclaba con el aroma del temoruno. Nuestras conversaciones eran minas terrestres, un roce de manos que encendía chispas, seguido de silencios cargados de reproches no dichos. «Estás dejando que ellos te rompan», me acusaba ella una tarde, mientras la lluvia repiqueteaba en los cristales empañados. «No, es que... ¿Y si tienen razón? ¿Y si mi amor por ti es lo que mató a abuela?» Las palabras salieron como veneno, y vi el dolor en su rostro, un destello de traición que me cortó el aliento. «¿Cómo puedes decir eso? Ella nos bendijo, Andrea. Nos vio juntas y sonrió». Huí de allí, corriendo por las calles mojadas hasta el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se erguía imperturbable bajo el aguacero. Me senté en un banco empapada, y dejé que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. ¿Cómo había llegado a esto? El amor que me había salvado ahora parecía una cadena, y el legado de abuela, un campo de batalla donde mi identidad era el trofeo disputado. Esa noche, sola en la casa, abrí el escritorio de abuela y encontré una carta, escrita en su letra temblorosa: «Mi querida Andrea, si lees esto, es que me he ido. Recuerda, el dinero no es para comprar paz, sino para forjar libertad. Ama sin cadenas, y si tu familia te presiona, defiéndete como las leonas de la Alpujarra. Te quiero, tu abuela que siempre creyó en ti». Lloré hasta el amanecer, y al día siguiente llamé a Raquel. «Perdóname. No sé quién soy sin ti, pero necesito pelear por esto. Por nosotras». Vino esa misma tarde con su chaleco de lana y una botella de manzanilla de Sanlúcar, y nos abrazamos en el patio, donde los primeros brotes de primavera empezaban a asomar en las macetas de geranios. Juntas entonces, murmuró, y sellamos la promesa con un beso que sabía a sal y a esperanza renovada. El alto trago llegó en la vista principal, en una sala del Palacio de Justicia con columnas de mármol que recordaban los salones nazaríes. Mi familia estaba allí al completo, madre con su rosario entre los dedos, padre cabizbajo, tíos murmurando plegarias. El juez,
Un hombre de barba gris y mirada penetrante como la de un inquisidor, escuchó los argumentos. El abogado de ellos pintó un retrato siniestro, yo, la manipuladora, envenenando la mente de una anciana vulnerable con ideas modernas que contradecían los valores cristianos. La fallecida fue coaccionada, afirmó, presentando testimonios de vecinos que juraban haber oído discusiones. Mi turno llegó como un vendaval. Subí al estrado, el corazón martilleando como el yunque de un herrero en la feria de ganado. Señoría, mi abuela no fue coaccionada, fue liberada. Ella vio en mí lo que mi familia rechazó, una mujer que ama con verdad. Este testamento no es venganza, es amor. ¿Y el dinero? No es para mí sola. Es para honrar su memoria, para ayudar a otros como yo en Granada, donde el amor aún se esconde en las sombras. Presenté pruebas, cartas de abuela, vídeos de sus últimos días donde reía con Raquel, el acta notarial irrefutable. Raquel testificó después, su voz un río de convicción. Carmen nos quería a las dos. Nos vio como familia. El juez deliberó en silencio y cuando levantó la vista, su dictamen fue un rayo, el testamento se mantiene. La fallecida estaba en pleno uso de sus facultades. Cualquier impugnación adicional será considerada frívola. El salón estalló en murmullos, mi madre se levantó, el rostro ceniciento, y me miró por primera vez con algo que no era odio puro, arrepentimiento. ¿Derrota? Has ganado, Andrea. Pero has perdido una familia, siseó al pasar, y el eco de sus tacones en el mármol fue como el cierre de un capítulo sangriento. Salimos a la Plaza Nueva, donde el sol de primavera calentaba las fuentes y los turistas sacaban fotos de la fachada de la Capilla Real. Raquel me abrazó, riendo y llorando a la vez. Lo hicimos, amor. Por ella. Pero la victoria era agridulce. Esa noche, sola con los papeles del fideicomiso en las manos, la casa a mi nombre, los olivares produciendo aceite dorado, el dinero suficiente para estudiar un máster y quizás abrir un taller de arte para jóvenes como yo, sentí un vacío. Mi familia se había desvanecido como humo en el viento del Guadix, y aunque el legado de abuela me protegía, el precio era alto, el silencio de las fiestas navideñas, las tumbas familiares vacías de mi presencia. Raquel lo entendió sin palabras. La familia no es sangre, Andrea. Es elección. Planeamos juntas, usar parte del dinero para restaurar la casa, convertir el sótano en un espacio para talleres de poesía y dibujo, un refugio para almas perdidas en las callejuelas de Granada. Un Carmen para los invisibles, lo llamamos, y en las noches de luna llena, paseábamos por los jardines del Generalife, soñando con voces que llenaran los patios con risas libres. Pero el pasado, tenaz como la hiedra en las murallas, no soltaba del todo. Un mes después del juicio, recibí una carta de mi tía Remedios, escrita en tinta azul temblorosa: tu madre está enferma, Andrea. Cáncer. No pide perdón, pero quizás sea hora de hablar. El sobre cayó de mis manos como una hoja muerta, y me senté en el suelo del patio, el mundo girando como las norias del río Genil. Raquel me encontró así, y al leer la carta frunció el ceño. Ve si quieres. Pero no por ella, por ti. Para cerrar la herida. El dilema me consumía como una fiebre. ¿Perdonar a quien me había marcado con vergüenza? ¿O dejar que el rencor me envenenara como a ellos? Pasé noches en vela, caminando por el Albaicín bajo las farolas que proyectaban sombras danzantes, recordando las palabras de abuela: el perdón no es debilidad, es fuerza. Libera al que perdona. Finalmente decidí ir, no por reconciliación, sino por cierre. Llamé a mi madre y su voz al teléfono era un hilo frágil: ven a casa, Andrea. Solo. Ven. El reencuentro fue en la vieja casa del Albaicín, la misma donde todo empezó, con sus paredes encaladas y el patio donde jugaba de niña. Mi madre estaba en una silla de ruedas, delgada como un lirio marchito, el cabello gris recogido en un moño severo. Padre estaba ausente trabajando en la tienda, y solo estábamos nosotras dos, con una vecina sirviendo té de hierbas. No espero que me perdones, dijo ella, los ojos fijos en el suelo. Solo quería verte antes de irme. He sido una madre ciega, Andrea. El miedo a la vergüenza me cegó. Hablamos durante horas, palabras que fluían como el darro después de una tormenta, de mi infancia, de sus propios sueños rotos en un matrimonio arreglado, de cómo la Iglesia le había enseñado a odiar lo que no entendía.
Cuando te fuiste con tu abuela, pensé que era el fin. Pero ahora veo que ella te dio lo que yo no pude, amor sin juicios. Lloramos juntas no como enemigas, sino como mujeres heridas por el tiempo. No fue un final de cuento, no hubo abrazos efusivos ni promesas de futuro. Solo una tregua, un hilo tenue que quizás algún día se tejería en algo más. Al volver a casa, Raquel me esperaba con una cena de migas con tropezones, su sonrisa un bálsamo. Estás radiante, dijo, y esa noche en la cama, le conté todo. Has elegido la paz, no la rendición, murmuró, y nos amamos en silencio con la ternura de quien ha sobrevivido a la guerra. La primavera floreció en Granada con ferocidad, las calles llenas del aroma de azahares y el bullicio de la feria del Corpus. Abrí el Carmen a las primeras visitantes, chicas jóvenes con ojos asustados, contando historias de rechazos familiares, de amores escondidos en app y mensajes cifrados. Raquel dirigía los talleres de arte, sus manos manchadas de pintura guiando trazos temblorosos hacia formas de libertad. Yo enseñaba poesía, recitando versos de Gloria Fuertes que hablaban de amores sin géneros, y en esas tardes, la casa de abuela revivía, llena de voces que desafiaban el silencio. Pero el clímax inesperado llegó en junio, durante una de esas sesiones. Una de las chicas, una adolescente de 16 años llamada Lucía, se derrumbó contando su historia, padres evangélicos en el Sacromonte que la habían echado por un beso robado a una amiga. Me siento como una traidora, sollozó, y en ese momento, el eco de mi propia voz joven resonó en mí. La abracé y todas nos unimos en un círculo, manos entrelazadas como raíces de olivo. Fue entonces cuando supe que el legado de abuela no era solo dinero, era esta red de sororidad, tejida en las sombras de Granada. Sin embargo, la traición acechaba aún. Mi primo Javier, el hijo de mi tía, un abogado ambicioso con oficina en el centro, me contactó una noche. Tengo pruebas de que el testamento fue falsificado, dijo por teléfono, su voz un siseo. El notario era amigo de abuela, pero yo encontré irregularidades. Firma un acuerdo, la mitad para la familia, y te dejo en paz. El pánico me invadió, ¿y si era verdad? Llamé al notario, un hombre anciano con bigote blanco como la nieve de Pradoyano, y el río, tranquila, niña. Todo está en orden. Tu primo blafea por codicia. Confronté a Javier en un café del Paseo de los Tristes, con Raquel a mi lado como un escudo. Esto acaba aquí, le dije, deslizando el dictamen del juez sobre la mesa. Abuela eligió, y su elección se respeta. Su rostro se contorsionó en rabia. Eres egoísta, Andrea. Por tu pecado, nos robas lo nuestro. Raquel intervino, voz de acero, el pecado es la codicia, no el amor. Vete o te denunciaremos por extorsión. Se fue derrotado y con él, el último hilo de la madeja familiar se rompió. Esa noche celebramos en la casa con vino de rueda y guitarra flamenca. Las chicas del taller cantaron saetas laicas y por primera vez, sentí que Granada me abrazaba de vuelta, no como exiliada, sino como hija legítima. El verano llegó a Granada con su calor abrasador, transformando las calles en hornos de piedra donde el aire ondulaba como un velo de mirra. El Carmen bullía de vida, murales de Raquel adornaban las paredes, poemas míos colgaban como guirnaldas en los balcones, y las sesiones semanales atraían a más almas errantes, desde estudiantes de la normal hasta gitanas de las cuevas que susurraban sus verdades en romaní mezclado con andaluz. Abuela estaría orgullosa, pensé mientras regaba los jazmines, sus pétalos blancos como promesas cumplidas. El dinero del fideicomiso fluía con sabiduría, reparaciones en la casa, becas para las chicas, incluso una donación anónima a un centro LGTB en el Zaidín. Raquel y yo habíamos encontrado un ritmo como el compás bulería en un tablao, mañanas de café compartido en la cocina, donde planeábamos el día entre besos robados y risas por anécdotas de las sesiones, tardes de trabajo codo a codo, sus pinceles danzando mientras yo leía en voz alta, noches de paseos por la vega, donde los olivares de abuela se extendían como un mar plateado bajo la luna. Esto es lo que ella quería, me decía Raquel, su cabeza en mi hombro mientras veíamos las luciérnagas encenderse como estrellas caídas. Una vida tejida de hilos fuertes. Pero las decisiones difíciles no cesaban. Mi madre empeoraba, las llamadas de mi tía eran cada vez más urgentes, teñidas de un arrepentimiento que sonaba a culpa tardía. Ven, Andrea. Dile adiós. El nudo en mi garganta crecía, un conflicto interno como las grietas en la tierra durante la sequía. Visitarla significaba perdonar,
o solo humanizar a quien me había herido? Hablé con Raquel una noche en el Generalife, sentadas en un banco junto a la acequia que murmuraba como un secreto. Ve por cierre, no por absolución, aconsejó ella, sus ojos oscuros reflejando las fuentes danzantes. Tú mereces esa paz. Fui a finales de julio, en un autobús que serpenteaba por la A92, el paisaje de la Vega dando paso a las colinas áridas. La casa familiar parecía encogida, las paredes encaladas agrietadas por el tiempo, el patio invadido por malas hierbas. Mi madre yacía en la cama de matrimonio, un esqueleto envuelto en sábanas blancas, el rosario aún entre sus dedos huesudos. «Has venido», murmuró, su voz un hilo de humo. Nos miramos en silencio, dos extrañas unidas por la sangre y el dolor. «No por ti», admití. «Por mí. Para entender». Habló entonces, palabras entrecortadas como pétalos cayendo, de su juventud, casada a los 18 con un hombre que amaba el trabajo más que a ella, de la presión de la familia, que veía en mí la perpetuación de un linaje puro, de cómo el miedo al que dirán la había convertido en carcelera de su propia hija. «Te fallé, Andrea. Quise protegerte del mundo, pero te herí con mi mano». Lágrimas surcaron su rostro surcado, y por primera vez, vi no a la juez implacable, sino a una mujer rota por normas que la asfixiaban. «Te quiero, hija». Aunque no lo dijera. No la abracé, el puente era demasiado frágil. Solo asentí, «Yo también, madre. Pero mi vida es mía ahora». Al salir, el sol poniente teñía el albaicín de oro, y sentí un peso levantarse, no del todo, pero suficiente para respirar. Llamé a Raquel desde el mirador, he elegido el perdón parcial. Para sanar. El clímax final irrumpió como un rayo en cielo sereno, en agosto, durante la vela de la Alhambra seca. El Carmen estaba lleno, chicas del taller, vecinos curiosos, incluso algunas madres que habían venido a escuchar. Raquel y yo habíamos preparado una lectura abierta, con poemas sobre amores invisibles y legados de fuego. Yo subí al pequeño estrado improvisado en el patio, el aire cargado de aroma a salmorejo y vino fresco, y comencé, en las sombras de Granada, donde Lorca soñó con bodas de sangre y duendes de amor, yo encontré mi voz. Pero entonces la puerta se abrió con estrépito, y entró mi primo Javier, flanqueado por dos matones de mirada torva, amigos suyos, supuse, de las tabernas del polígono. «Esto es una farsa», gritó, blandiendo papeles. «El Carmen es mío por derecho. Abuela prometió tierras a la familia, y tú las has robado para este burdel de desviadas». El pánico se extendió como pólvora, las chicas se acurrucaron, Raquel se interpuso con puños cerrados. «Sal de aquí, cobarde. El juez lo decidió». Javier rió una risa amarga como el almendro silvestre. «El juez no sabe de esto», dijo y sacó un documento falsificado, un testamento alternativo, que supuestamente abuela había firmado en secreto. Mi corazón se detuvo, ¿cómo? Pero entonces recordé las palabras del notario protegido. Saqué mi teléfono, llamando a la policía mientras las chicas formaban un muro humano. «Estás acabado, Javier. Esto es allanamiento y fraude». La pelea fue breve pero intensa, empujones, gritos que atrajeron a vecinos, el aullido de sirenas lejanas. Javier me empujó y caí contra la fuente, el agua fría empapándome como un bautismo forzado. Raquel se lanzó sobre él, arañando su rostro en un arrebato de furia protectora, hasta que los agentes lo esposaron. «Por la memoria de abuela», gritó ella jadeante mientras lo arrastraban. En el caos encontré la fuerza para levantarme, este Carmen es un santuario. Nadie lo profanará. La policía confirmó el fraude esa misma noche. Javier había forjado el documento con un cómplice, desesperado por deudas de juego en los casinos de Motril. Lo arrestaron y con él se cerraron las puertas del pasado para siempre. Mi familia, al enterarse, guardó silencio, un silencio de vergüenza, quizás el comienzo de una redención lejana. Al amanecer con el Carmen en calma y las chicas durmiendo en sacos en el patio, Raquel y yo nos sentamos en el balcón, envueltas en una manta. «Hemos ganado», susurré, mi cabeza en su regazo. «No solo el dinero, sino el alma». Ella besó mi frente, su voz un arrullo, «y ahora, vivamos. Por abuela, por nosotras, por todas». Los meses siguientes tejieron un tapiz de normalidad profunda. El Carmen creció atrayendo apoyo de asociaciones de Sevilla y Madrid, convirtiéndose en faro para la región. Mi madre falleció en septiembre en paz,
y fui al funeral sola, dejando una flor de jazmín en su tumba, un gesto de cierre, no de olvido. Raquel y yo planeamos un viaje a la Costa Brava, un respiro de playas catalanas donde el mar lavaría las últimas sombras. En Granada, la ciudad de mis amores y heridas, encontré redención. El legado de abuela no se defendió solo con papeles, se defendió con vidas tocadas, con un amor que floreció en el desierto del rechazo. Y en las noches de estrellas, cuando el viento trae ecos de flamenco desde el Sacromonte, siento su presencia, baila, mi niña. El duende te espera.